estamos de regreso, señoras y señores, día jueves cuando son exactamente las 8:39 de la mañana y volvemos al matinal Entre Amigos. Adivinen qué, como todos los jueves ya están en pantalla, listo para enseñarnos de filosofía para vivir. Me refiero a don Alejandro y Pablo, que ya están en pantalla. Su cámara, por favor. Muchas gracias. Acá, esta cámara. Don Pablo, don Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias César por la presentación, con mucho ánimo como siempre para empezar este programa. Ya vamos en el capítulo 10, así que mira, cómo pasa el tiempo, ¿cierto? Así que súper bien. Oye, ¿qué vamos conversando, don Alejandro? Buenos días también, sí, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que da para muchos temas, pero hoy día vamos a hablar de centralizarlo. Es un libro, el cual se estudia bastante en la India, se llama el Bhagavad Gita, ¿cierto, Pablo? El Bhagavad Gita. Y obviamente antes un resumen del capítulo anterior, porque vimos lo que era el mito de Ulises, este héroe que tiene que pasar una serie de pruebas que reflejan las pruebas de la vida, y que no solo eso, sino que tenemos que tener astucia e inteligencia para poder resolver los problemas. No siempre es bueno ir derechamente al choque, sino que a veces tenemos que tener estos elementos importantes. Todos estos capítulos, los 10 ya, pueden verlo en nuestras redes sociales, Nueva Acrópolis Concepción Chile, nuestro YouTube. Ahí pueden comentar, opinar, incluso también dar algún otro tema que podamos tocar. Así que esa es la invitación. Como decía Alejandro, el Bhagavad Gita. ¿Qué es el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es un relato, es un poema épico que se encuentra dentro de una gran batalla, una gran guerra que se llama el Mahabharata. Es un libro importante para la India. De ahí lo extraemos y se sacan unas enseñanzas. ¿Y qué nos va a relatar? Va a relatar una lucha que se sostiene entre dos bandos enemigos, pero que también son familiares, los Kauravas y Pandavas. Esos son los dos bandos, ¿ya? ¿Y por qué luchan? Por una ciudad, la ciudad de Hastinapura, que es la ciudad de la sabiduría. Eso trata el relato, a grandes rasgos. Obviamente en esta historia nos vamos a ir dando cuenta que los Kauravas, un poco, digamos, envidiosos y celosos de las grandes características y virtudes de los Pandavas, tratan de expulsarlos de Hastinapura, porque a ellos les correspondería, digamos, gobernar esta ciudad. Los expulsan por 12 años, con la condición, o los destierran por 12 años con la condición que pasado el tiempo, ellos les va a tocar gobernar a los Pandavas, ¿ya? Cuando vuelven los Pandavas, los Kauravas le cierran la puerta y le dicen que no, ustedes nos van a regresar, no pueden pasar por aquí. Esto va a causar obviamente incomodidad a los Pandavas y van a decidir hacer una lucha para recuperar nuevamente esta ciudad de Hastinapura. Y en esta lucha van a ir, un punto importante, a buscar el consejo y también el ejército de un maestro que se llamaba Krishna. Entonces van los Pandavas y Kauravas en busca de Krishna, y Krishna le dice: yo no voy a tomar partido por ninguno de los dos, ustedes elijan, ¿se llevan mi ejército o se llevan mi consejo? Los Kauravas eligen el ejército, que nunca había sido derrotado en batalla, o sea, un ejército invicto, y los Pandavas eligen el consejo del maestro. Arjuna específicamente, este príncipe Pandava. Van a la guerra, en el campo de batalla llamado Kurukshetra. Arjuna, al estar en esta guerra, se da cuenta que tiene que combatir con una serie de primos, familiares, tíos, con aquellos que se habían criado desde siempre, y le dice a Krishna: maestro, lléveme al centro de la batalla para ver mejor contra quién tengo que pelear. Lo lleva al centro de la batalla, al punto central, y Arjuna se da cuenta que al frente va a tener amigos, tíos, familiares, personas con las que se había criado, y es en ese momento en que él suelta sus armas al suelo y le dice a Krishna: ¿sabes qué? No quiero pelear. Y se rinde, o la desolación de Arjuna. Es en ese punto donde comienza el relato del Bhagavad Gita. Sí, ahora lo interesante de esto es que si uno lo lee solamente, dice, bueno, esto es una historia. Una linda historia. Una linda historia. No sé si tan linda porque, bueno, la guerra nunca es tan linda, pero claro, es una historia. Ahora, nosotros lo que estamos relatando es el libro directo, en la traducción. No hay interpretación, porque en algunos casos, para algunos grupos religiosos, es un libro sagrado, ¿ya? Y tienen sus propias interpretaciones y hay una serie de elementos. Nosotros vamos a tomar la traducción y vamos a tratar de sacar el simbolismo de esto, porque es un libro también que encierra conocimiento. Y cuando hablamos de esta batalla, en realidad
esto hay que traducirlo al interior del ser humano. O sea, esta batalla, en realidad vamos a hablar de una lucha, no es una lucha externa entre bandos externos, sino que es lo que pasa dentro de nosotros. Y es por eso que cuando Pablo decía, bueno, está Arjuna que se enfrenta a esta lucha y ve al frente amigos, primos, y al otro lado hay otros familiares. O sea, hay una lucha entre familiares. Mira qué trágico. Pero en realidad esto tenemos que traducirlo y saber qué es lo que nos va a pasar dentro. O sea, muchas veces esto habla de la lucha interior, y en la lucha interior estamos nosotros, porque finalmente, ¿quién es Arjuna? Se dice que es el más valiente, y Arjuna somos nosotros, cada uno de los seres humanos, que tenemos que enfrentar esta lucha interior, y cuando la vamos a enfrentar, supongamos algún defecto. Entonces, ¿qué es lo primero que uno dice? Bueno, es que yo soy así, que el que me quiera como soy. Claro. ¿Qué estamos diciendo ahí? Bueno, esa con lo cual tenemos que luchar, es mi familiar, pues, soy yo. ¿Cómo lo voy a destruir? Entonces esa es la gran reflexión que se hace en este primera visión. O sea, estamos frente a una situación que tenemos que mejorar, y lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, pero si es que así soy yo. Y esa es la gran desolación que va a tener Arjuna al inicio de este relato del Bhagavad Gita, que dice, bueno, pero si son mis familiares, ¿por qué tenemos que pelear? ¿Por qué tenemos que luchar? Y eso es lo que cada uno finalmente tiene que reflexionar. O sea, ¿qué es realmente lo que yo soy? Yo soy todas estas cosas que me generan conflicto, que no me permiten avanzar en la vida, que tengo una serie de dificultades cotidianas, o yo soy esto otro que anhela el ser mejor, que anhela el avanzar en la vida, que anhela ser más feliz. Y esa es la gran lucha. Y si tuviésemos que, porque lo que veo yo y visualizo un poco lo que tú estás describiendo, es una pared. Es como una puerta, en decir, yo cruzo o no cruzo esta puerta, de decir, ¿sabes qué? Dejo de, como excusa, decir, así soy. ¿Cachai? Como es con la clásica, la abuela mañosa, pero que así soy, dice la abuela mañosa. Listo. Me tienen que querer como soy nomás. Claro. Pero esa puerta es un tema que tiene que cruzarse con una actitud que uno quiera decir, sabes que yo creo que puedo ser más. Un ejemplo básico, puedo ser menos mañoso. Estamos hablando de un ejemplo más cotidiano, ¿no? O puedo ser más puntual. No es que porque yo tengo gente conocida que dice yo soy así, no, siempre llego puntual, pero uno es la actitud de querer o no querer. ¿Cómo cruzamos esa puerta, Alejandro? Sí, es justamente, y está la lucha, cuando yo digo, bueno, yo soy así, es que no quiero luchar. Y justamente comienza el Bhagavad Gita, porque ¿qué dice? Dice que se tira al piso y se pone a llorar. Pues dice, no quiero pelear, dice. En el fondo es decir, yo soy así, yo soy mañoso, yo soy impuntual. En el fondo, simbólicamente dice, no quiero luchar. Y ahí aparece justamente Krishna, que en este caso, más que un dios, es un maestro, y hay que reflejarlo como algo interno. No como una interpretación religiosa, como que se podría hacer religiosamente, sino que internamente Krishna es cuando uno sabe internamente que tienes que hacerlo. Y ahí aparece, quizás podríamos decir, la voz de la conciencia, que nos va a decir, no, ¿sabes qué? Tú tienes que ser puntual. Tú tienes que ser menos mañoso, como tú dices. Y estos ejemplos que tú das cotidianos es la verdadera lucha, porque a veces nosotros pensamos que es una gran lucha con grandes cosas, y son las cosas cotidianas. Por lo tanto, ¿cómo yo me tengo que poner de pie y romper esa puerta, o me pongo de pie y hago la lucha interior? Es escuchándome internamente y diciendo, bueno, lo tengo que hacer porque efectivamente esto me va a hacer mejor, va a ayudar a mi familia, me va a ayudar a mí. Bueno, dentro del mundo religioso, ya sea cualquiera de las religiones que uno pueda tomar, uno siempre, lo más común siempre está la Iglesia Católica o los protestantes, que se rigen en la misma Biblia, que los mormones tienen su propia Biblia, los testigos de Jehová también, pero si tuviésemos que considerar como un libro transversal, que es la Biblia, también habla de la lucha interna, ¿no? En donde el ser humano como tal nace para hacer las cosas mal, por decir así, ¿no? El ser humano nace con esa capacidad a veces de, a lo mejor involuntariamente o no, de ser rencoroso. Nace con ser mentiroso. O es débil para resistir alguna tentación de distinta índole de la vida, ¿no? Y te habla justamente de que ahí está el espíritu, que siempre lucha contra lo que es la carne, ¿cierto? Con nuestra naturaleza de
ser amigo de cosas que a lo mejor no nos conviene como ser integral, ¿no? Entonces, creo que esa lucha interna, a propósito de lo que tú hablas del libro, está en todos los departamentos, ya sea personal, profesional, religioso, en que siempre está la lucha en que pudiésemos ser mejor. Sin duda. Pudiésemos a lo mejor llegar más lejos en lo profesional. Quizás pudiésemos a lo mejor romper la frontera y decir, ¿sabes qué? Ya, ok, esta amistad se rompió, pero yo voy a tomar la actitud de volver pero es una lucha que siempre se genera dentro de nuestro ser, ¿no? Sí, ahora la lucha tiene que ir con conciencia detrás que efectivamente está pasando. Y como tú muy bien dices, nos lo vamos a encontrar en todos los libros sagrados. Recordemos algún capítulo que hablamos de la voz del silencio, por ejemplo, del Tíbet. Y hablábamos, ¿qué es la voz del silencio? Esa voz de la conciencia que nos va a impulsar a hacer lo correcto. Por lo tanto, ese es uno de los pensamientos filosóficos que se llevan adelante, que es el eclecticismo, o sea, tratar de sacar de todas las culturas, de todos los libros sagrados, la enseñanza, porque finalmente siempre los grandes maestros están dando los mismos consejos. Y aquí en el Bhagavad Gita es una clara invitación a hacer una lucha interior. Nosotros tenemos que tomar esa conciencia de que hay algo que tenemos que mejorar. No solamente mejorar porque las circunstancias nos van a empujar a mejorar naturalmente, sino que tiene que haber una conciencia detrás y eso hace la gran diferencia. Entonces vamos a tener quien es Arjuna, somos nosotros, los seres humanos que estamos en medio de esta lucha interior. Quien es Krishna es la voz interior, esta conciencia que nos debe decir, sí, debes hacerlo. Y aparecen los Kauravas. ¿Y quiénes son los Kauravas? Son todos los defectos, todos los elementos negativos que nos van a impedir día a día avanzar. Tú diste de ejemplo el mal genio, la impuntualidad, efectivamente esos son. Nosotros no esperemos grandes enemigos. Los enemigos verdaderos son estos pequeños que están dentro, y son muchos pequeñitos. ¿Y qué es lo que la invitación filosófica a través del estudio de este libro? Es que vamos trabajando uno a uno, todos los días. O sea, si yo soy impuntual, bueno, trato todos los días de ser puntual y voy a ir eliminando, digamos, a ese enemigo, esa lucha interior. Y si soy mal genio, bueno, cada vez que me doy cuenta trato de cambiar. Y así podríamos dar una larga lista de elementos negativos que todos tenemos en nuestra personalidad que tendríamos que cambiar. Y es una lucha cotidiana, no es la gran lucha que la voy a hacer una vez al mes, me voy a poner, sino que es todos los días donde yo pueda, de una u otra manera, empezar a eliminar, a combatir, digámoslo, directamente con este elemento. Y esto es muy importante verlo desde ese punto de vista, de lo filosófico, porque finalmente lo filosófico debe tender a fortalecer en la mente y el carácter del ser humano. O sea, no vamos a padecer todas estas cosas, sino que yo me voy a sobreponer para tratar de ir en contra y de una u otra manera irlas sacando paulatinamente. Es interesante el relato cuando uno lo lee. Obviamente quizás pudiéramos interpretar de que los Kauravas en este caso serían como el lado negativo o como los malos, podríamos decirlo de alguna forma, pero si lo llevo a esta lucha interior, ¿y qué pasa con mis defectos? Muchas veces, claro, podemos criticar nuestros defectos, pero estos a veces son incluso necesarios para que salgan a relucir lo que son las virtudes. Entonces, a veces, obviamente, en la adversidad es donde sale a relucir la virtud, como decía Aristóteles, y que a veces son necesarios porque nos empujan a ser mejores. Están ahí por algo. Si no, solo sería todo tranquilo, estaría todo bien. Es necesario un poco esta cuota de incomodidades que hacen los Kauravas, es necesaria que nos muestren estos defectos que tenemos a la cara. ¿Para qué? Para mejorarnos. O si no, no habría este movimiento, no habría este impulso. Así que hay que tomarlo así también muchas veces. Sin duda. Estamos conversando con Alejandro y Pablo de este espacio, este bloque que la gente cada día lo está haciendo más propio y cada día hay gente que se está volviendo fans de Filosofía para Vivir. Estamos en vivo en directo por Radio Femenina, la 96.7. Para aquellos que nos están escuchando, estamos en este bloque Filosofía para Vivir, pero se está transmitiendo también en vivo y en directo por RDO Televisión, canal 25 de la compañía Cable Mundo, con cobertura desde Calama a
hasta Puerto Montt. Y nuestro fanpage, hay gente X todavía que usa el Facebook, que se conecta, así que a esa gente maravillosa que lo hace ahora, lo hace de manera desfasada. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Acá hay comentarios en Facebook. Sí, Dicen, claro. muy buen programa, la verdadera lucha es contra nosotros mismos. Saludos amigos filósofos, luchar para conquistarnos, entre algunos de los comentarios. Así que Tal cual. Lo que tiene que ver con la lucha interna, bueno, Pablo decía algo muy importante. Yo creo que la vida siempre se encarga la vida siempre tiene matices. No hay una vida perfecta, ¿no? Ni en lo familiar, ni en lo personal, ni en lo laboral. Siempre hay matices. Y esos matices al final del día te das cuenta de que tienen un sentido, ¿no? De repente no nos percatamos los detalles de la vida del día a día. Yo una vez leía un libro en donde se juntó todos los sobrevivientes de las Torres Gemelas. Y cada uno tenía una historia distinta. Uno no llegó a trabajar porque lo dejó la micro, otro porque se atrasó el hijo el salir del colegio. Y cada uno en su minuto se enojó. De ese minuto de frustración de que, oye, ¿por qué te quedaste dormido, cabro chico? ¿Por qué la Virgo me dejó? Y al final del día, eso generó que no estuviesen en las Torres Gemelas cuando pasó esta catástrofe. Entonces, de repente nos dimensionamos que cada día tiene un afán y que los matices son parte de, ¿no? Y que esos matices de repente nos ayudan a fortalecernos, como dice Pablo, y ese fortalecimiento además va de la mano con este tipo de actitudes que tienen que ver con cambiar y cruzar esa puerta de acción en que nos enseña Alejandro de cambio. Sí. Sí. muy bien, entonces para recordar un poco nuestra actividad, haciendo una breve pausa, los queremos invitar a la vuelta ya del 18 de septiembre, un poco más tranquilos, el 25 de septiembre a las 20 horas, en Serrano 1127, esta charla gratuita que tendremos sobre Séneca y reflexión sobre la vida y la muerte. Miércoles 25 de septiembre a las 20 horas, en Serrano 1127 Concepción. Se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Nueva Acrópolis Concepción. Así que invitados todos a estas charlas gratuitas. En dos palabras, ¿qué es lo que es Séneca? Disculpe la ignorancia. Séneca es un filósofo Perfecto, ya. apareció ahí en Roma en el año 4 aproximadamente. Mira. ¿Sí? Abogado, filósofo, senador. También tenemos, obviamente relacionado, es estoico, importante, porque también tenemos un club de lectura estoica. Justamente estuvimos hablando en el libro pasado de Séneca sobre la brevedad de la vida, pero esta vez nos toca hablar sobre el Enquiridión o el manual de vida del filósofo Epícteto, que era un esclavo. Todos los jueves a las 19 horas en Serrano 1127, actividad también gratuita, como ahí dice. No hay que pagar entrada. No hay que pagar entrada, solamente nos hablan por WhatsApp, más 569-4806-2108. Nos hablan y se inscriben al club de lectura. Y ahí participamos y vamos reflexionando sobre este gran libro. Así es. Oye, y continuando con el tema, la pregunta es que si sabemos que tenemos que hacer algo, sabemos que algo no está bien, ¿por qué no queremos hacerlo? Porque uno es decir, bueno, ya, no lo hago. O lo hago, lo quiero hacer y no lo hago. Y la respuesta sería porque hay miedo. Pero alguien me puede decir, bueno, pero ¿cómo va a tener miedo de cambiar? ¿O cómo va a tener miedo de ser puntual? Lo que pasa es que las personas nos identificamos con algo que no somos o con algo que es externo. Entonces, si yo digo, bueno, si yo dejo de ser impuntual, o sea, si pongo puntual, si no soy tan mañoso, en realidad esto me ha servido para llegar hasta donde estoy. Entonces, si yo cambio esto, voy a perder lo que soy. Y en realidad, el miedo a no hacer esta lucha interior es un miedo al cambio. Qué fuerte, es que importante eso. Claro, porque no, es que yo soy mañoso y es que así todos me obedecen. Claro. Y no es real. No es real, porque la obediencia, no sé, en un trabajo, en una familia, no tiene que ver con la cantidad de maña o no, sino tiene que ver con las ideas, con las otras formas. Entonces, existe un miedo al cambio, porque nosotros creemos que si yo cambio esto, que es mío, voy a dejar de ser yo. ¿Y qué soy yo? Porque esa es mi característica, eso a mí lo que llama la atención. O sea, que yo sea enojón, o que diga ciertas cosas. O ahí viene el impuntual. Todos me están esperando, no sé. Que incluso a veces puede ser inconsciente que lo hacemos. Pero la pregunta es ¿por qué no hacemos esta lucha interior? ¿Por qué no queremos cambiar? Es porque hay un miedo. Y un miedo al cambio. Y eso, si nosotros lo analizamos, es un error. Porque nos estamos identificando con algo que realmente no somos. Nosotros no podemos ser la impuntualidad, no podemos ser el mal humor, no podemos ser algún defecto. Tenemos que ser otra cosa
porque somos algo distinto, que es algo mejor en cada uno de nosotros. Entonces, también es interesante esta reflexión, porque es un poco lo que pasa ahí. Miedo al cambio. Miedo al cambio. ¿Tenemos alguna otra enseñanza? Podríamos decir de la recta acción. Porque en algún momento cuando Arjuna le dice a Krishna, no quiero pelear, y él le dice, no, tienes que hacerlo porque eso es lo que te corresponde, es tu recta acción. Y aquí también hay una enseñanza importante, o sea, ¿por qué no quiero hacer la lucha interior? Debo hacerla, tengo miedo al cambio, y cuando vienen todas estas dudas, le dice, es lo que debes hacer. O sea, finalmente nosotros podríamos entender cuál sería el objetivo de un ser humano en este camino, en la vida, es ser mejor. No nos corresponde otro camino, o sea, pues si no, ¿para qué estamos? Si no estamos para ser mejores, para dejar mejor este mundo, para nuestra vida que vaya mejorando, no tiene sentido la vida. Claro. Que eso es lo que la enseñanza queda en el libro. O sea, eso es lo que tú debes hacer. En el fondo habla de la recta acción, es tu acción correcta. Es el hacer esta lucha día a día. Quizás no es una vida perfecta, como tú decías, tiene matices. No es una vida extraordinaria. No somos seres extraordinarios, pero sí podemos ser mejor que ayer. Sin duda. Y esa también es una gran enseñanza que podemos rescatar filosóficamente para todos. Ser mejor. Bueno, en rigor eso es, porque si tú te pones a pensar en todos los departamentos que uno tiene en la vida, tiene que buscar ser el mejor. Ser el mejor hijo, en su minuto. Luego convertirse en el mejor papá. Ser un buen estudiante, ser un buen trabajador, ser un buen amigo, ser un buen colega de trabajo. Creo que al final es un tema de tú quiero o no quiero serlo, porque eso es lo otro que pasa, ¿no? Esto no es talento, esto es una actitud. El talento tiene otras cosas que hacer. Hay gente, claro, que es simpática por inercia, pero la actitud de ser el mejor en esos departamentos que estamos rodeados de cada uno de nosotros, solamente es querer o no querer. ¿Sí? Sí. Oye, se nos fue el programa volando, 9:01 de la mañana. Estamos con Pablo y Alejandro en lo que es Filosofía para Vivir, Nueva Acrópolis. Recuerden, el WhatsApp está en pantalla. Aquellas personas que están viendo este capítulo de manera diferida, desfasada, les dejamos un cariñoso saludo y recordar que está Nueva Acrópolis disponible para que puedas conectarte y conocer todo lo que se está haciendo acá en Concepción, pero además con los muchachos ahí en Serrano. Así que Serrano 1127 están Serrano, todas las charlas disponibles, gratuitas para ustedes. No lo olviden, compartan esta información y pueden escribir directamente a las redes sociales de Nueva Acrópolis Concepción, @Nueva Acrópolis Concepción, tanto en Instagram como en Facebook, ¿correcto? Justamente. Don Alejandro, don Pablo, que pasen unas lindas fiestas. Igualmente, César. Felices fiestas. Nos vemos a la vuelta de la fiesta. Sí, y sean bien portados, Por supuesto. Sí. Hacemos el esfuerzo. Hacemos la lucha interior. Y se van a comerse a lo mejor en comiendo empanadas, o caseitos. Nos encontramos. Muchas gracias por todo. Chao. Chao.